programa favorito. Este es tu día. Estamos de Navidad, señores. Así mismo es. Así mismo es. Como que agarraron al pastor fuera de base. Bueno, yo creo que nadie se va a quejar de que se acabó el 2020. Y si se queja, vamos a darle una pescosada en el nombre del Señor. Lo interesante es que casi siempre al final de año la gente está like, ay, tan sad, exactamente porque se va a acabar el año y no hice cosas y que sé yo qué, pero esta vez, mira, la gente, por favor, que llegue ya, que llegue ya. Yo hice mi lista de regalos para Santa Claus, el Niño Jesús, la vieja Belén y todo lo que me quieran regalar. Los Reyes Magos. Y los Reyes Magos también. Yo el burrito sabanero. Yo escuché a Bill O'Reilly decir, obviamente un comentarista político de las noticias, y decía, desde la Gran Depresión no ha habido un año más fuerte que este. Este ha sido un año impresionantemente fuerte. Y yo me mantengo diciéndole a las personas, y esto es lo que he sentido de parte del Señor. Y por eso estamos aquí en este programa, porque es para dar la perspectiva espiritual y la perspectiva cristiana. Y es esto, 2020 es 40. 40 simboliza un periodo de tiempo antes de recibir una bendición. Es como un periodo que purga, es un periodo que limpia el pueblo para entonces recibir una nueva bendición. Por eso Moisés tuvo 40 años en el desierto antes de entrar a su asignación, y Jesús tuvo, por ejemplo, 40 días en el desierto antes de entrar a la plenitud de su asignación. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con este año. Yo creo que el año 2021 va a entrar con rompimientos muy fuertes. Y yo creo que el pueblo va a volver a un lugar, el pueblo de Dios va a volver a un lugar de unción, de autoridad, de preponderancia, porque nosotros realmente somos la única solución que tiene el mundo ante lo que acaba de suceder. La devastación que ha causado el año 2020 es algo que solamente puede ser reparada de adentro hacia afuera. Ese es el problema, que a veces el hombre cree que se pueden reparar las cosas de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera, es del espíritu hacia afuera. Y nosotros somos los vanguardistas ordenados por Dios para reparar la sociedad de adentro hacia afuera. Amén. Y bueno, y empezando también con un saludo a aquellos que están conectados con nosotros. Tenemos a Argentina, le mandamos un saludo. Tenemos a personas de San Francisco, le mandan saludo a usted, pastor. Tenemos personas desde Colombia, desde Medellín, de Cartagena, que estaban súper felices que pudieron verlo. Bueno, tenemos de todo. Tenemos Honduras, Nicaragua. República Dominicana. Un saludo a Nicaragua. Un saludo a Nicaragua. De una vez. Para que sepa. Así es, le mandamos. Mucha gente, perdón, Sí. mucha gente se ha quedado esperando la visita del pastor por allá. Bueno, todavía tienen los boletos en mano. Sí, bueno, es que fue, oye, literalmente fue el día anterior a que nosotros partiéramos a Nicaragua que explotó todo desacato civil allá. Fue algo bien terrible. O sea pero estamos en oración y esperando que el Señor nos conceda la oportunidad de volver. Amén. En el nombre de Jesús. Claro que sí. Y bueno, también pasando de que como estamos en Navidad, nosotros vamos a tener nuestro servicio de Navidad que lo hacemos todos los años. Va a ser el miércoles 23, un servicio navideño que va a estar con todos los power. Mucha música. Mucha música. Buena. Va a estar la pastora María Isabel Gracia cantando. Yes. Va a estar, ¿quién más cantando? Jessie. Va a estar cantando también Vanessa. Y el conjunto de segadores. el combo de segadores. Sí, yo quiero que se sepa que en Segadores celebramos la Navidad a todo dar. Disfrutamos este tiempo del año y este año no será la excepción. Al contrario, yo creo que nos vamos a gozar más que nunca porque hemos estado atravesando por muchas cosas a nivel global. Y este va a ser un fin de año muy bonito. Hemos preparado muchísimas cosas, tanto para Navidad como para la recepción del nuevo año. Y
somos fieles creyentes que debemos disfrutar la Navidad a plenitud. Amén. Y el grupo de comparsa se llama Soba la Guira. Segadores. No, mira, pero muy bueno. No, pero esa comparsa, para los que no saben. esa comparsa se da buenísima porque cantan toda la música tradicional y merenga también. No sabemos qué vamos a celebrar más, sí, el fin, o sea, el que se fue el 2020 y luego la llegada del 2021. Pero hay una fiesta a todo dar aquí en la iglesia, pastor. Inclusive viene el salsero. Va a haber salsa, va a haber música tropical. O sea, vamos a celebrar. ¿Cómo se llama él? Claro. El nombre del salsero. El que Va a haber estaba salsa con aquí. nosotros. Vamos a decirlo ahora, vamos a decirlo ahora. Viene un salsero famoso. Él es del equipo de Carlos Ortiz. No, y estuvo en la orquesta de de Richie Ray y Bobby Cruz durante mucho tiempo. Él estuvo con nosotros. Y bueno, hablando de eso, es también dejar claro que entonces el miércoles 30 no vamos a tener servicio porque vamos a tener la fiesta del fin de año, que va a ser el Jeff Morales, el 31 de diciembre. Y también porque nosotros somos una iglesia que nunca paramos, y es awesome porque si tú pasas por los pasillos ahora mismo están haciendo 4 actividades al mismo tiempo, preparándose para Maná, grabando por Estamos aquí. preparando nuestra ayuda a Honduras. Al mismo tiempo estamos preparando la repartición de Maná. Al mismo tiempo estamos preparando el retiro de líderes de provisión mañana. Supliendo otros ministerios como La Roca en San Diego. Al mismo tiempo tenemos nuestro lunch de navideño. Tenemos al pastor Mallorquín Esa me gusta. predicando una palabra allá abajo. O sea, El lunch me gusta más. Me quedé ya en el lunch. Ese De repente sí. escuchan algo que se mete en sonido, es la prédica del pastor mayor. Sí. pero eso es lo lindo de cómo el Señor nos ha bendecido, que podemos hacer tantas cosas a pesar, ¿verdad?, de esta situación. Cuando hay iglesias cerradas todavía. Exactamente. No, sí. Eso estábamos conversando el día de ayer con unas amistades que sus iglesias están cerradas. Y yo le decía, oye, yo los invito a segadores. Me decía, pero ¿ustedes no han cerrado? No. La iglesia de nosotros estaba abierta y los servicios se están transmitiendo todos los miércoles, todos los domingos. Míralo. Absolutamente. Y verdaderamente nosotros no hemos parado acá. Absolutamente. Debemos siempre de entender que muchas de las regulaciones que vinieron, yo siempre le digo a la gente, el COVID es real. El corona es real, nosotros hemos tenido muchos casos de corona, hemos visto, hemos orado y hemos pedido a Dios por muchos de estos casos, y el corona es muy real. Lo que no es real, o más bien lo que no debe ser, es la manipulación por temor al COVID. Se están haciendo muchísimas cosas en nombre de que me importa tu salud, cuando en realidad es una mentira, es algo que no tiene en lo absoluto base en proteger tu bienestar, sino más bien en implementar un sinnúmero de leyes dracónicas que lo que van a hacer es coartar las libertades de los pueblos. Así es. Fíjese que lo que usted habló, y muchas veces usted ha dicho, pastor, desde el púlpito, de que Walmart está abierto. Claro. Toda la Home Depot está abierto. Publix no han cerrado. Y sin embargo, y lastimosamente, muchos cristianos han dejado de venir a la iglesia, pero no dejan de ir a los supermercados, ni dejan de trabajar. No hay un solo gobernante demócrata que haya impuesto con rigor estas leyes que no la haya violado 25 veces delante de las cámaras, que ese es el problema que muchos de ellos tienen hoy en día. El problema es que toda persona es un periodista, ¿no? Y que toda persona es un periodista hoy. Entonces tú no puedes decir algo delante de las cámaras y pensar que cuando salga de las cámaras nadie te va a ver, porque todo el mundo tiene una cámara en la mano hoy en día, que son los teléfonos. Entonces, todos los que han impuesto esto para destruir la economía de este país, todos los que han hecho esto han violado 1000 veces eso. Y es muy triste lo que está pasando. Entonces no podemos tampoco dejarnos llevar de eso. Amén.
A propósito de esto, y uno de los temas que tenemos aquí, la producción nos pasó, es el tema de las vacunas, pastor. Es un tema tendencia ahora mismo y nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, no somos antivacunas. Las vacunas han sido literalmente una bendición sobre la humanidad que ha salvado miles, millones de vidas a través de la historia. En lo absoluto no somos en contra de la vacuna. Ahora sí puedo decir que estoy muy en contra de la vacuna obligatoria. Yo creo que todo individuo debe tener la libertad de decidir sobre su salud o no. Yo eso lo creo y creo que imponer una vacuna, y quiero decir una cosa, nunca ha funcionado, nunca, porque cuando a ti te imponen una vacuna crea desconfianza. Si la vacuna es tan buena, entonces ¿por qué me forzas a tomarla? Déjame hacer la decisión, convénceme de que sí la debo de tomar. Entonces yo creo que es un abuso de autoridad que la vacuna sea impuesta, que la vacuna sea obligatoria. Creo que es una violación a los derechos de los individuos. Entonces fíjate quiénes son los que promueven la vacuna obligatoria. Son los liberales, ¿verdad? Y los liberales son los que dicen que la mujer tiene tanto derecho de su cuerpo que tiene el poder y la potestad de abortar una criatura. Hasta los 9 meses. Hasta los 9 meses. Hoy quieren extenderlo hasta el momento de nacimiento, o sea, aún después de nacer. Un asesinato de un niño. Entonces ellos protegen el derecho de las mujeres de hacer daño, pero entonces no me dan el derecho a mí de decir, no quiero esa vacuna. Claro, mi cuerpo es mi decisión. No sé si me entiende. Entonces, sí creo en vacunas, pero hacerla mandatoria o obligatoria, creo que absolutamente es algo totalmente erróneo. Es lo que pienso. Y tal vez no se va a hacer directamente poniéndote un arma al frente, pero sí hay muchas actividades que ya se está rumorando que se van donde se van a pedir como requisito, sobre todo montarse en un avión, y no sabemos entonces cómo podríamos nosotros los hijos de Dios actuar en esta situación. Yo creo que cada cual debe actuar de acuerdo a su conciencia. Debe entenderse esto, porque todos lo tergiversan y todos lo sacan de contexto. Yo nunca dije que la vacuna era la marca del 666. La iglesia tiene que entender que la marca del 666 se va a manifestar a la mitad de la tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí cuando se manifieste la marca del 666. La gente como que no entiende eso. De todas maneras, lo que sí se estaba persiguiendo, número uno, yo hablé en contra de la vacuna del señor Puertas, ¿verdad? Para no decir mucho nombre, ¿verdad? En inglés. Porque se entendió que ese tipo de vacuna jamás se había implementado y que trabajaba a nivel del ADN de los individuos, y además este hombre tiene una historia de literalmente virus y vacunas. Sí. Virus y antivirus. Sí, él tiene una historia ya en India y en África de haber provocado la esterilidad de miles y miles de mujeres a través de sus vacunas. Entonces, pero eso no fue un antivirus a computadoras ya, esto fue... Sí, claro. Un tipo que no podía evitar los virus de la computadora, entonces está inventando de que pueda evitar los virus de los individuos. Pero aquí yo hablé en contra de esa vacuna y de lo que se estaba tratando de implementar, que era el ID 2020, que es un registro digital con un chip en tu hombro sobre la vacuna que fuiste inmunizado. Yo creo que volvemos a lo mismo. Tú no puedes invadir mi cuerpo. El cuerpo es mío. ¿Cómo tú me vas a imponer que ahora, como yo le puse a mi perro un chip, ahora tú me vas a poner un chip a mí? O sea, esto es literalmente una violación de los derechos de los individuos. Entonces, por eso hablé en contra de eso. Ahora,
¿Estar en contra de una vacuna? Absolutamente no. Si esta es una vacuna que fue hecha con los procesos científicos y médicos conocidos y aprobado, entonces es como cualquier otra vacuna. No obstante, se le debe de dar al individuo el poder de aceptar o rechazar esto para ellos y para sus hijos. Claro. Perfecto. Damos la bienvenida al pastor Mallorquín, que se une al pastor Juan. Pastor, ¿cómo estás? Aquí. Estamos hablando de las vacunas, pastor Mallorquín. Sí. No sé si quiere aportar algo a la mesa. Sí, porque una de las cosas que están diciendo que van a limitar el tema de los vuelos. O sea, que si no tienes la vacuna no vas a poder hacer uso de vuelos de aerolíneas. No se pueden usar vuelos de las aerolíneas. Quieren hacer algunas cosas con las fronteras. O sea, cosas bien locas. Claro. Que es un control, ¿eh? Al final de cuentas, lo que más están buscando hacer con esto es controlar a la ciudadanía. Es que tenemos que entender que todo lo que está pasando en este momento ha adelantado la agenda globalista, que es la agenda del anticristo, 25 años o 50 años. O sea, piensen en muchos de los derechos de los individuos el año pasado y mira cómo han sido literalmente reventados, cómo se ha violado hasta la Constitución de los Estados Unidos de una manera impresionante, del país más sólido en cuanto a su constitución. Imagínate nuestros países que tienden siempre a relajarse mucho con las constituciones de estos países. O sea, los abusos que se han cometido en nombre de te quiero mantener a salvo de este virus ha sido impresionante. ¿Cree usted que esto pueda afectar de alguna manera la propagación del evangelio y el libre flujo de los pastores y los ministros en los países? Ese es el objetivo principal. Yo creo que COVID vino literalmente a declararle la guerra al evangelio. O sea, la gente está totalmente errónea pensando que el enemigo anda detrás de la sociedad común y corriente. El enemigo anda detrás de coartar la iglesia, de detener la iglesia, de dañar la iglesia. Aplicar límites. Claro, absolutamente. Por eso es que hoy en día, todavía cuando ya deberían de ir bajando los cosas, todavía en lugares como California, las iglesias siguen cerradas. Sí. Y sin embargo, hay muchas otras cosas que no siguen cerradas. Oye, pusieron, por ejemplo, antier salió un edicto de un juez local en San Diego, donde nosotros tenemos un campus y impusieron de que ahora pueden abrir los restaurantes, pero todavía no pueden abrir las iglesias. Claro, claro. Entonces es una cosa, y al restaurante pueden asistir niños, adultos, ancianos, pueden asistir de todo, pero a las iglesias no pueden asistir todavía las gentes, no, o sea, están cerradas las iglesias. Entonces sí encontramos que esto se está utilizando para crear un brazo manipulador en contra del evangelio. Y la cosa está en que ahora con la nueva administración que está subiendo, la cantidad de personas que están siendo ya puestos o que se están buscando o que se están proponiendo para puestos importantes de secretarías. O sea, si recuerdas, durante la administración previa a la actual, a la que tenemos ahorita, comenzaron una guerra en contra de las iglesias, el tema de los derechos de los homosexuales y cuánta cosa. Entonces, si ahorita estamos viendo estos factores, ahorita estamos viendo estas manipulaciones, ¿qué va a suceder al rato? Claro. O sea, ¿qué espera, qué límites? Si ahorita tienen las iglesias cerradas, pero están abiertos los bares. Las iglesias están cerradas, pero están abiertos los strip joints. Las iglesias están... Pero es que nosotros acabamos de pasar por la cosa más ridícula. No vamos a tu estado, al estado de California. Acabamos de pasar por lo más ridículo. Las marchas de BLM está bien, pero al pastor MacArthur métanlo preso. Sí, no. Porque abrió la iglesia. Porque abrió la iglesia. Ninguna de la gente que anduvieron quemando carros, que anduvieron rompiendo ventanas, ninguna de esa gente están en la cárcel. Todos ellos. Ahora el nuevo fiscal que está ahora dice que no va está descriminalizando
muchísimas cosas. Estaba llorando uno de los fiscales de California diciendo, pero ¿cómo va a ser esto? Que ahora nos están amarrando la mano y no podemos venir en contra de los de los asesinos, de los criminales. No podemos venir en contra de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Acabamos de pasar por algo, es lo más ridículo. Querían meter a Pastor MacArthur preso, mientras toda esta gente, o sea, que si tú te paras delante de una iglesia a romperle los vidrios, te perdonan. Si entras dentro a adorar a Dios, te meten preso. ¿Cómo es eso? Increíble que lo que parecía antes, como se decía que era algo que no era real, que era ficticio, hoy sea una realidad, sea lo que está en las noticias, porque tú lo puedes ver en las noticias, puedes verlo por todas partes, a los pastores que están incriminando y lo están presionando para que cierren las iglesias. Damos gracias a Dios por estar en un estado como este, por hombres que son valientes y que han permanecido en este tiempo, en un tiempo donde usted dice que la iglesia ha tenido que ser polarizada por esta situación. Damos gracias a Dios por hombres valientes y oremos también por estos hombres que están en estas situaciones y en estos lugares donde hay administraciones que no son para nada pro evangelio. Y que se sepa, sí va a haber persecución, pero no de todos los cristianos. Va a haber persecución de aquellos que se paren firme en lo que creen. Claro. Eso la gente tiene que entenderlo. No se persigue al flaky, se persigue a los que desafían. Y quiero decirle una cosa, esta nueva política, por ejemplo, en los Estados Unidos que hay de inclusionismo, todo el mundo, tú no puedes rechazar a nadie, hay que aceptar a todo el mundo, es una política directamente enfilada a destruir la iglesia cristiana, porque nosotros tenemos principios donde no vamos a aceptar muchísimas cosas. Nadie más. La sociedad acepta lo que le tiren. ¿Qué me importa a mí? Si yo tengo un negocio y entra un tipo que dice soy mujer y tú ves que es hombre, no importa, tú vas a comprar el hot dog, ¿sí o no? O sea, porque la sociedad te va a aceptar lo que sea, porque la sociedad se mueve por interés. Pero nosotros nos movemos por principios bíblicos. Y eso no lo vamos a violar nunca. Entonces, gracias. Gracias, Jay. Entonces, este es un ataque directamente a la iglesia cristiana, esta nueva política. ¿Cómo se le inyecta a la iglesia ese valor, esa fortaleza? Fe. Fe. Nosotros tenemos que predicar fe y predicar coraje y denuedo. Hubo un momento donde los apóstoles se vieron intimidados, ¿verdad? Y dice que ellos vinieron y en fe oraron por, en inglés en español es denuedo, pero hay una palabra más fuerte que se llama boldness. En inglés es boldness. Y mira dónde viene boldness, y esto me lo dijo un compañero de la escuela bíblica en Christ Foundation que era de Suecia. Boldness fue una palabra que inventaron para definir a los vikingos. Recuerda que los vikingos eran escandinavos que venían y acababan con todo el mundo y no le tenían miedo a nada, ni a nadie. Veían los buques ingleses que eran mucho más que ellos y decían, nosotros vamos a hacer lo que querramos. Entonces de ahí viene boldness, que quiere decir ardiente en coraje. Y eso es lo que hace falta. Hay que arder en coraje delante de lo que está pasando. Hay que ofenderse, hay que indignarse y hay que retar lo que nos está retando a nosotros. No podemos bajo ningún concepto rendirnos. Esta predicación de los pastores hoy en día es que tenemos que someternos. ¿Qué es eso? Un día las autoridades van a ser el anticristo y sus secuaces. ¿Y entonces? Definitivamente. Claro. Saber, es interesantísimo el asunto de la vacuna. Es una de las tendencias de este tiempo, pero el asunto político, Pastor, parece que se va a dirimir la situación en el Senado el día 6. Estábamos hablando, ¿verdad?, de esas... hay solamente con un senador y con un... ¿cómo se llama? Un miembro de la Cámara de Representantes pudiera hacerse
una moción y entonces llevarse a elección el asunto ahí. Yo no sé, hay un senador electo, Tommy Tuberville, y creo que Mo Brooks, que también es de la Cámara de Representantes, han dicho que ellos están dispuestos a hacer eso. ¿Usted cree que habrá una sorpresa ahí ese día? Bueno, ¿qué ha habido normal en este tiempo? Nada. No. O sea, ya yo ni me sorprendo. Sí, ya los últimos... Yo ni me sorprendo. O sea, es impresionante, claro que sí. Yo creo que puede haber una sorpresa muy, muy fuerte en los Estados Unidos. Esto no va a quedar como pareciera que está quedando. Aquí hay muchas situaciones que se están trabajando hoy en día. Tenemos que estar orando. Y que nos están difundiendo. Hay que ser valientes para no recibir ahí los resultados. Ellos se van a negar a recibir los resultados que están emitiendo todos los estados. Claro, claro. Ya, por ejemplo, hay estados como Arizona que está pidiendo desertificar los votos electorales. O sea que hay que orar, tal y como lo dijo Pastor Mallorquín. Tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en este tiempo. No nos importa cómo, nosotros aceptamos lo que sea la voluntad de Dios, pero tenemos que asegurarnos que así sea. Y es importante decirle a la gente que no pierda la fe, porque la gente a veces se alimenta de los medios de comunicación masivos, y los medios de comunicación masivos se ha demostrado en este gobierno se ha demostrado que no ilegítimos, son para nada confiables. Para nada. Están defendiendo sus intereses. Lo que mucha gente tiene que entender es que toda esa información está manipulada por 6 corporaciones principales que literalmente rigen el mundo entero. Esas 6 corporaciones principales, el mismo que es dueño de las plataformas sociales, hasta cierto punto son dueños de los noticieros, etcétera, etcétera. Entonces, la gente no puede tomar ya como una verdad lo que están presentando las plataformas de noticias seculares. Hay una dictadura mediática, pero absolutamente en curso desde hace tiempo, que ahora solo se ha manifestado. Absolutamente, incluso es un ataque a lo que es la libertad de expresión. Pero no, ni siquiera es un ataque a la libertad de expresión, porque mira, siempre ha habido liberales, pero los liberales eran totalmente opuestos. Liberal era, di lo que a ti te dé la gana y yo dejo que tú lo digas, pero yo voy a decir lo que a mí me dé la gana. También. Esto no es liberalismo, esto es totalitarismo. Así es. Eso es lo que es. Va a decir comunismo. Comunismo, claro, porque es no. Lo único que se va a oír y lo único que se va a decir es la izquierda. Y eso nunca existió en este país. Y tú sabes hacia dónde está apuntando. Claro. Está apuntando a censurar los púlpitos. Eso es todo. Bueno, entonces, mira, tocando ese punto, mi bro, porque ahorita le acabas de dar en el clavo. Quiero que entiendan todo esto, que en ese tiempo, durante esta pandemia, algo muy, muy, muy importante surgió, en que no todos los ministerios eran como el ministerio de aquí de segadores, del Bishop Rudy, que tenían una audiencia ya externa a nada más los domingos aquí en la reunión. Obviamente, es más, se los aclaro, o sea, segadores es, ¿qué te gustan? ¿100 veces más grande o 200 veces más grande por fuera que por dentro? Sí, o sea, es una cosa impresionante la influencia que tienen, la gracia que Dios ha puesto sobre el Bishop y sobre todo ese gran equipo que Dios les ha que Dios ha armado en este lugar para hacer una influencia mundial. Aleluya. Y una de las cosas que tenemos que entender es de que durante este tiempo, durante la pandemia, una de las cosas que ocurrió muy positivas es de que la iglesia salió de las 4 paredes. Segadores tiene años fuera de las 4 paredes. Lo que pasa en Segadores jamás ha sido limitado a lo que ocurre las 4 paredes de los domingos. Esto es algo que es hacia la gracia, la sabiduría, la gente, las ideas que Dios rodeó para que aún este programa que están escuchando el día de hoy, miles de personas fuera de estas 4 paredes
Es parte de la visión y pero también es parte de una estrategia divina. ¿Por qué? Porque Dios siempre prevé y provee. Entonces, así como prevé las cosas que vienen, porque lo que dice el Bishop es cierto, las cosas van a venirse, se van a poner cada vez más difíciles y van a haber más gentes que van a buscar censurar, van a buscar limitar qué se puede predicar en un púlpito, pero ojo, en un púlpito dentro de 4 paredes. El púlpito virtual, el púlpito es distinto, es completamente diferente. Así como se puede levantar cualquier imbécil a decir mentiras y tontería y media y inventar, o sea, mentiras totales así de líderes, de personas, de condiciones, de situaciones, de política, de todo. O sea, tú te puedes parar aquí y decir que Bill Gates ganó la presidencia y la gente no pueden llegar a decirte, ¿sabes qué? Vamos a la cárcel, bola de locos. No pueden porque es parte de la libre expresión que tenemos a través de los medios. Entonces, de la misma manera, una de las estrategias que yo creo divinas que Dios previendo las condiciones que vendrían, proveyó un medio para forzar que la iglesia saliera de las 4 paredes. Y ahorita ministerios que no tenían ni la menor idea de cómo salir fuera de las 4 paredes han salido, están siguiendo el buen ejemplo de segadores, están siguiendo el buen ejemplo de otros ministerios. O sea, es una cosa extraordinaria, Bishop, lo que el Señor está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque vienen esos tiempos. Claro. Yo creo, había un dicho que decía que cuando se cierra una puerta, Dios abre una ventana. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Nadie jamás valoró las plataformas virtuales hasta que esto sucedió. Claro. O sea, tenemos que ser honestos. La iglesia tenía un mínimo porcentaje de personas, de pastores y ministros incursionando en las redes. Y con todo, y que estamos siendo altamente censurados. Yo quiero que ustedes sepan eso. O sea, nos están, las redes, las plataformas sociales nos están censurando de una manera impresionante. Por eso es importante que la gente comparta lo que está viendo. Eso es muy importante. No se sugiere ya, o sea, no lo sugiere tanto como te sugeriría un tema que a ellos les interesaría. Claro. Cuando nosotros compartimos estas predicaciones, estos programas, estamos contribuyendo. Es que no salen ni las notificaciones. Hay personas que tienen este canal con la campanita y cuando ellos quieren bloquear, sencillamente no le aparece que el programa empezó. Y eso es terrible. Están quitando suscripciones. Sí, exacto. Están quitando. Entonces, literalmente tú estás suscrito y de repente se vuelan 1,000, 2,000 personas. Es que ellos controlan eso. Sí. Bishop, muchas personas nos han preguntado por largo tiempo cuándo el Bishop va a empezar la red global de liderazgo. Y hay muchos pastores. Esto es un programa que trata muchos tópicos a la vez. Y hay algunos que yo le había dicho, hoy vamos a hablar de eso, y dirán, oye, pero están hablando de política, están hablando de la vacuna, ¿cuándo van a hablar? Es que fluimos. Un fluir. Bueno, es que ya va amarrado. Eso estás alimentando ya ese tema, ¿no? De la red global de liderazgo. Hay mucha gente que quiere saber realmente cómo, ¿verdad? El asunto de lo que es una cobertura internacional en este tiempo, ¿verdad? De tantos ataques a la iglesia, es tan conveniente estar bajo, digamos, una cobertura, una dirección, una guianza, que es lo que realmente un obispo, un apóstol hace. ¿Cómo interpretar lo que es una cobertura real en este tiempo, Bishop? Sí, yo creo que si pusiéramos a Satanás a dar un seminario, él pudiera dar un seminario del poder de la unidad, porque el mismo Jesús destacó eso. Dice que el reino de las tinieblas no está dividido. No. Yeah. Dice que Satanás no echa fuera a Satanás. Y ese precisamente es el gran problema que tenemos en el reino. Los pastores se echan fuera unos a otros, estamos totalmente dispersos. Y en este tiempo se ha demostrado cómo las tinieblas son capaces de unirse en todos los renglones y trabajar juntos.
Entonces, debido a esto, ¿sí? vemos por ejemplo, solamente en las plataformas sociales, nosotros vemos cómo todos actúan en consonancia, y podemos hasta ver en las noticias seculares cómo todos dicen lo mismo. Y puede ser una mentira, pero todos dicen lo mismo. Y por eso suena verdad, y la gente lo toma como si fuera una verdad. Correcto. Y no, es muy difícil no porque sea convencible, es porque la unidad lo hace convencible. Así es. Entonces hay consonancia en todo lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué sucede? Si ha habido una época importante donde la iglesia debe de unirse, donde los pastores deben de unirse, donde debemos aprender a hacer coaliciones y trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias, este es el tiempo más importante. Nosotros estamos, y es la única razón por la cual estamos estableciendo esta red global de liderazgo. Tenemos literalmente cientos de pastores que nos han pedido por qué no nos unimos, por qué no trabajamos juntos, queremos que sea nuestra cobertura, y es la única razón por la cual lo estamos haciendo. Hace mucho tiempo tantas personas venían aquí, tantas personas me pedían, más bien cuando viajaba se acercaban. Pero acabas de llegar de Colombia, cuando viajabas ya volviste. Sí, pero me refiero a los lugares donde yo iba. Me decían, pastor, queremos que sea nuestra cobertura. Yo le decía, no, pero es que yo no he sentido del Señor establecer ninguna red ministerial. Pues sucede que un día fue tanta la persistencia de la gente que yo le dije, ok, Señor, si tú quieres que yo haga esto, que los pastores vengan a mi oficina y me pidan esto. Y en menos de 3 meses yo tenía 70 y pico de pastores que habían venido del extranjero, y en mi oficina me habían dicho, queremos que tú seas nuestra cobertura. Wow. Y de ahí nace esta idea de una coalición o una red global de liderazgo, y estamos trabajando en ello. Tenemos ya pastores en Colombia, tenemos en Honduras, tenemos en República Dominicana, en los mismos Estados Unidos, ya alineándose para que establezcamos una red y una coalición que nos dé fuerza a todos, que podamos actuar en consonancia a la palabra de Dios y a la asignación de la iglesia para este tiempo. Entonces, estamos trabajando en eso, y muy próximamente vamos a poder darle guianzas exactas a todos para que podamos establecer lo que sentimos que será de Dios. Sí, ayer estuve hablando con el pastor Jimmy Díaz en Colombia, y solamente él tiene una red de más de 90 pastores que van a estar, desde que inauguremos la red, van a estar trabajando desde en su posición en Colombia. No sé cuál es la ciudad ahora mismo, no recuerdo la ciudad del pastor Jimmy. Está en Barranquilla. Barranquilla. 90 pastores están esperando esto. O sea, ¿cómo podemos interpretar lo que sería entonces el concepto de paternidad espiritual? Porque hay mucha gente que dicen esto es bíblico, no es bíblico, porque no deja de ser, es verdad, algo que se usa mucho en este sentido de una red apostólica, que hay gente, inclusive yo he escuchado diciéndole papá a un pastor. Entonces, ¿cómo interpreta lo que sería la paternidad espiritual bíblicamente? ¿Cuántos de ustedes conocen o más bien saben que existe el abuso infantil? Por supuesto. Pero el abuso infantil no quiere decir que no existen padres. Porque haya abuso infantil, porque haya padres que abusan a sus hijos, no quiere decir que no existe la paternidad. Claro. La paternidad es algo que Dios estableció. Claro. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante. En la iglesia cristiana ha habido ministros que han abusado la paternidad espiritual, y debido a eso, mucha gente en la iglesia ha rechazado la paternidad espiritual, cuando es un principio bíblico de extrema importancia. Pablo lo dijo, maestros hay muchos. Y así debe ser la iglesia. Tú debes de aprender de muchos maestros, pero padre hay uno. Y él hablaba de su paternidad, no del padre. Exacto. ¿Verdad?
porque nosotros venimos siendo padres debajo del Padre, pero es importante. Y muchas personas se toman de escrituras como no llames a padre a nadie, que no sea tu padre que esté en los cielos. Se toma de escrituras así que sacan fuera de contexto para rechazar un principio que es de extrema importancia. La unción de Eliseo vino a causa de reconocer la paternidad espiritual de Elías. Porque solamente los hijos heredan. Hay muchos en el cuerpo de Cristo que nunca llegan a heredar los mantos de sus padres espirituales, porque nunca hubo una conexión paternal. La paternidad espiritual, a pesar de que ha sido muy abusada y ha sido utilizada para manipular a la gente, es un principio bíblico que lo único que pretende es proteger y bendecir a aquellos que tienen un padre espiritual. Fíjense, déjame comentar algo acerca de esto, porque hace años atrás, como líder, yo tenía una dificultad en que gentes que venían de cualquier otro ministerio se quedaran en la roca. Yo quería que esa gente que llegaba, yo las agarraba y les decía muchas gracias por haber venido, váyanse a sus casas y sean fieles a su iglesia, etcétera, etcétera. Los corría, literalmente. No fue hasta que Dios trató conmigo, me dijo, hey, hay razones por las cuales yo los estoy llevando contigo. Porque yo estoy llevando, hay gente que necesita ser sanada. Hay gente que necesita ser restaurada. ¿Por qué? Porque vivieron ese abuso. Tú le dices en el clavo. Claro. Vivieron ese tipo de abuso y hay mucho líder. Hay mucho líder espiritual que hay gentes que están al frente de ministerios que vivieron también ese tipo de abusos, de gentes, o sea, viajamos el mundo, Bishop, y nos damos cuenta de tantas cosas que ocurren, líderes que llegan con nosotros, no es que este hombre que era la cobertura abusó, se aprovechó, claro, me exigía esto, otro, y provocándole daño al ministerio, daño a la iglesia local, y una de las diferencias que hay aquí es que es al revés, aquí es añadir valor. Aquí es añadir valor a sus vidas, añadir valor a sus ministerios, a sus familias. Una de las cosas, yo puedo hablarlo abiertamente, de ser un amigo de Bishop, de ser una persona que yo admiro su vida, admiro su ministerio, pero una de las cosas que yo he encontrado siempre en él es como él nunca ni ha pedido ni ha exigido ni nada de mi persona al estar cerca. Él siempre ha sido añadirme valor. Oye, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te echo la mano? Y eso es algo increíble. O sea, ¿quién no quiere ser parte de algo que te añade valor, lejos de restarte valor, ¿no? Claro, porque tal y como dijo Pablo, son los padres los que amontonan para los hijos. Así es. O sea, ahí es donde se la rompe diferencia. El balance. El verdadero corazón de padre amontona para su hijo. No buscar restarles y dame y tú. O sea, mira, hace un momento, mi hijo, ese es uno de mis varones, vino y me trajo una taza de café. Yo no se lo tuve que exigir, yo no tuve que abusarlo para que él hiciera eso, sino que dentro del concepto de mi paternidad hacia él siempre quiere bendecirme y honrarme, porque él ha sido bendecido y honrado por mí. Hay una reciprocidad. Pero no se le exigió. Exacto. Ni se la demandó. Ni tuve que abusar. Se la trajo porque le nació. Así es. Y esa es la gran diferencia que hay en la forma en que un padre busca añadirle valor a sus hijos o a aquellos a quienes está buscando ver cómo ayudarlos a mejorar su situación, su condición. ¿Y qué hacemos el otro lado? Buscamos cómo honrar eso, cómo mostrar aprecio a eso que yo recibo de parte. Así es como funciona. Así es. No se le pone un precio, no se le pone un monto. Así es. Claro. Es algo natural. La honra es natural. Si alguien te tiene que decir honra, es porque eres una persona de deshonra. Amén. Claro. Porque cuando eres una persona de honra, una persona honrada, una persona que honra, es una persona que siempre está buscando honrar, mostrar afecto, mostrar aprecio. Amén. Es natural. Así es. ¿Sabe? La palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento habla, por ejemplo, como le decían a los profetas, Padre mío, le decían, Padre mío. Y Pablo, por supuesto, como dice, yo os engendré en Cristo Jesús. Entonces hay lo que sería un ADN espiritual. Y eso trasciende muchas veces la parte limítrofe, o sea, y las fronteras de nuestros propios ministerios y ciudades.
Porque estamos hablando de una red global, quiere decir gentes que Dios tiene en diferentes naciones que tienen una afinidad espiritual, ¿entiendes? Que piensan de una manera, tienen una cosmovisión y de una forma u otra Dios los está uniendo para una labor global. O sea, y hay que entender ese ADN, que hay gente que no lo tiene, entonces tú perteneces a otro cuerpo, ¿entiendes lo que es? Pero si tienes el ADN, por ejemplo, del Bishop, que ahora Dios, creo que yo con 2 confirmaciones hubiera valido. Hay una forma de... Yo me hubiera lanzado a la segunda confirmación, pero ¿cuánta gente vinieron, pastor? Mira, nada más de Venezuela, de Colombia. Y estuvimos en Venezuela juntos y mucha gente ahí hablándonos de la cobertura. Así que pero el ADN espiritual es importante. Pero el ADN, quiero ser bien claro, ¿no? Así como mi hijo se apellida Mallorquín, mi hijo Joseph porque lleva mi ADN. O sea, yo no le ando poniendo mi apellido a niños de otra gente, ¿no? Quiero ser bien claro. El ADN... Porque Michelle no te deja. El ADN, Dios me guarde. Y me encuentre confesado, hijo. Es que el Bishop dice eso porque conoce a mi mujer, hermano. Sabe que ahí, chacho. Es bravo. No. Californiana. Le mandamos un saludo. Sí. Pero quiero ser bien claro porque hay mucha confusión en ese tema del ADN. Si tú no creciste en segadores, si tú no naciste bajo el ministerio del Bishop, te voy a ser bien claro, tú no traes el ADN del Bishop. Sin embargo, lo que sucede es de que Dios te va abriendo los ojos al ir creciendo en las cosas del Señor, y de repente Dios pone delante de ti personas que son una imagen o que son una figura paterna espiritual, que Dios te pone una fin en el corazón y en el espíritu, como Jesús, ¿qué dijo Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces no es porque estás copiando, sino que sí hay un imitar en la fe. Entonces de repente Dios pone, como cuando yo me fui a Rhema, yo llegué a ese lugar y había algo acerca de la fe de Kenneth Hagin que me llamó muchísimo la atención, que algo dentro de mí me jaló yo quiero aprender de su fe, yo quiero aprender. Cuando quien conozca al Bishop sabe que no tiene pelos en la lengua, saben que es un hombre, no solamente porque sea una persona que habla con sagacidad, sino que es un hombre que vive con sagacidad. O sea, tú no puedes venir a ver lo que Dios les ha dado a segadores y no entender de que había una fe incontrolable, mano, que motivó, que fortaleció para que esto se volviera una realidad. El hecho de que hay millones de personas que semana con semana se conectan a esto, tienes que entender, todo es un producto de la fe. Entonces hay personas que Dios pone delante de ti y que pone en ti el deseo de, ¿sabes qué? Yo necesito, escúchame, esa es la diferencia. Yo necesito aprender de un hombre así. Él tiene algo que yo necesito en mi fe. Y Dios hace esa conexión especial. Y cuando tú encuentras eso, entonces es cuando sabes que vas a ir a aprender de esa persona. Entonces, ser un hijo en la fe no significa que renuncias a tu ADN y no, pero la cosa está en que Dios, como siempre la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Y muchas veces líderes han llegado a un punto de la gloria del nivel al que tú conocías, y si quieres ir a una nueva gloria tienes que tener un nuevo líder que te lleve ahí. Y esa es la razón por la cual Dios va a unir a diferentes hombres, diferentes ministerios, diferentes personas, porque una de las cosas que Dios ha hecho de segadores y del Bishop es un ministerio de punta de lanza, es un ministerio que es una influencia. Y aparte de eso, que se maneja, a mí en especial, Bishop, yo te lo digo con todo el corazón, tú me conoces, sabes bien, o sea, nosotros nos hablamos todo a calzón quitado, como decimos en mi tierra, de que no nos andamos con rodeos, de que a mí me encanta el hecho de que tú, cuando añades valor a alguien, cuando tú bendices, tú nunca estás buscando a ver qué vas a hacer por mí, para que yo haga esto por ti. Desafortunadamente, muchos ministerios así se manejan. Y no hay bronca. Cada quien a su manera, y quien cheque con eso, pues adelante, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que me encanta del Bishop es que el Bishop está dispuesto a hacer todo por el reino.
punto. Trae una mentalidad de reino, un corazón por el reino, y yo creo que realmente va a ser algo de muchísimo beneficio a muchísimos ministerios que necesitan una figura paternal espiritual que puedan imitar su fe. Sí. ¿Cómo vamos para agregar a lo que dice el Pastor Mallorquín, poderosísimo lo que él acaba de decir. Pablo pone este principio de una manera, dice, algunas ramas nacen y otras son injertadas. Y lo mismo pasa en esto. Él estaba haciendo la distinción de aquellos que tienen el ADN y de aquellos que se injertan, que ambos tienen un objetivo, ambas cosas tienen objetivo. Qué tremendo. ¿Cómo yo quisiera mantener más información al respecto de la la información acerca? Yo pienso que se está preparando una plataforma, hay un equipo para preparar la página web. Muchas de estas cosas se manejan, ¿verdad?, a la distancia. Estamos disponibles, hay un equipo también aquí para las llamadas telefónicas, pero ahora mismo tenemos un correo electrónico que es lo que quieran ser parte, porque hay personas que están preguntando. El correo es RGL. Red Gracia Liderazgo. No, Red Global de Liderazgo, abreviado. RGL. Oye, dicho sea de paso, coincide. @segadores.com. RGL. Pero es RGL@segadores.com. Ahí le vamos a estar dando información, porque esto estamos preparándonos, ¿verdad? Hay un equipo poderoso trabajando en todo lo que es la plataforma virtual, lo que es también la página web, y disponer de todos los recursos que el Bishop tiene, que son demasiados, y también, por supuesto, poder tener una relación más personal, porque todo esto lo que estamos haciendo es de cómo tú conectarte de una manera más personal con el Bishop. Así que bueno, ahí está el correo electrónico, déjenos saber. El correo electrónico es email rgl@segadores.com. Perfecto. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a las preguntas? Ya la gente está preparándose para hacer sus preguntas. Los pastores están aquí listos para responderle. Así que en lo que ustedes preparan sus preguntas y nos las mandan, ¿qué les parece si invitamos a la gente a que entre a nuestro canal de YouTube, se inscriba, prenda la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones de lo que subimos cada semana, y también motivarles a que nos sigan mandando esos mensajes que hacen que suba el rating, ¿verdad, Pastor? Suba el rating de todo lo que subimos ahí y se pueda compartir más. ¿Hay algunas de los comentarios que nos gustaría compartir con el público? Sí, tenemos, bueno, esta es una pregunta prácticamente, Dani. Es un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Una pregunta y comentario de Diana López desde Cartagena, Colombia. Dice que Pastor, ¿cómo podemos derrumbar, dice, el pensamiento católico de la idolatría si ellos se basan en las imágenes, como la serpiente de sanción que Dios mismo mandó a hacer? La serpiente de sanación. La serpiente de sanación. Bueno, en ningún momento el Señor dijo que adoraran a la serpiente. El Señor dijo que miraran a ella como un acto de fe. Y después esa serpiente desaparece porque precisamente el pueblo la andaba buscando para adorarla. Entonces, no se nos puede olvidar que, digamos, el tener una foto de tu papá que falleció no es un pecado. El encenderle una vela y adorarlo y pensar que él fue canonizado por algún sabrá Dios qué, eso sí es idolatría. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la distinción. La serpiente nunca fue un ídolo para adoración, sino más bien un enfoque de fe para sanación. Wow, tremendo. Hay otra. Sí, aquí tenemos, no, pero esta ya es María del Pilar. Dice, Pastor Rudy, es pecado que yo le pida a mi Padre amado que haga justicia a todos los malvados que están en el gobierno de Maduro.
Porque ellos son autoridades. Absolutamente no. Eso es lo que se llaman oraciones imprecatorias. Y David las hacía. En el libro de Salmos vemos a David decir: Señor, persíguelos, no los dejes dormir, que no peguen un ojo, rómpele los dientes. Es muy específico como David oraba. Son oraciones imprecatorias. Y sí, dice aún en el Nuevo Testamento, dice que vino la mujer y le decía al juez: haz justicia en contra de mis adversarios. Y esto fue algo que Jesús mencionó. Entonces dice que si el juez injusto, porque ese juez ahí no representa a Dios, dice que si el juez injusto fue capaz de responder por la persistencia de la oración a esta mujer, ¿cuánto más el Padre que es justo? Entonces no se levantará y hará justicia. Entonces nosotros, ese es un ejemplo de lo que es pedirle a Dios que haga justicia. Yo hay momentos donde, ¿verdad? Eso es lo único que oro, Señor. Es impresionante que uno tenga literalmente décadas llevando el nombre del Señor en alto, y de repente a un hijo del diablo disfrazado de cristiano se le ocurre hacer un video en YouTube hablando puras mentiras, inventándose babos, porque yo con la plataforma de tantos años estaría dándole plataforma a él. Y si no le respondo tan noticia, júzgalo, porque tú y yo sabemos que eso es una mentira y que este hombre lo está haciendo para manchar, importar en qué posición esté ningún individuo. Al contrario, mientras más autoridad tiene un individuo, más le va a reclamar el Señor de cómo utilizó esa autoridad. La inseminación es pecado, Dani. Esta es de artificial, será inseminación artificial. Inseminación artificial, no, absolutamente no. Tenemos la palabra. Vamos a empezar vamos a partir. ¿Quién es el primero de practicarlo? ¿Quién fue el primero en practicarlo? Pero sí, claro. ¿Quién fue el primero en practicarlo? Inseminación artificial, la del Espíritu Santo. Muy bueno, muy bueno. Un estudio ya. No, buenísimo, buenísimo. No lo había visto así, pero la realidad es, si la sanidad es de Dios, un brazo de Dios. Lucas era doctor y el mismo Señor dijo que dirán los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. O sea, no existe una contradicción entre la ciencia médica y los avances de la ciencia médica, a menos que cruce ciertas barreras morales y un sinnúmero de cosas. Ya ahí estamos cruzando barreras espirituales, porque el hombre está jugando a Dios, ¿verdad? Pero la inseminación artificial absolutamente no contradice, es una manera más directa de crear una vida y evadir ciertas enfermedades o debilidades. Entonces no hay ningún problema en eso. Perfecto. Le damos gracias a las personas que están haciendo sus preguntas en YouTube. Sigan haciéndonos... A esa gente que nos siguen a través de YouTube y que siguen las prédicas cada semana que estamos subiendo. Le hablemos un poquito de la prédica del miércoles. Usted ha utilizado las actitudes de los hijos de Dios y que nos coartan de recibir la bendición de Dios. En este caso, usted hablaba en el mensaje barreras que bloquean la plenitud de Dios. Nos exponía unas cuantas de ellas. ¿Puede hablarnos un poquito de eso y para que la gente sepa lo que va a encontrar en YouTube esta semana? Claro, es interesante. Había restauración y el hermano mayor estaba literalmente en el jardín de afuera y no lograba entrar y beneficiarse de lo que el padre estaba proveyendo adentro. Y así muchísimo. El padre le decía, pero entra. Y eso es lo que Dios le dice a mucha gente. Le dice, pero ¿por qué estás afuera? ¿Por qué estás viviendo solo cuando yo estoy aquí? ¿Por qué estás afuera? El problema estaba en el hijo mayor, y yo cité varias barras de sea nuestra plenitud, que no se nos olvide. No le compremos jamás la postura a los que ha prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere el mismo hermano mayor, ¿verdad? Y entonces, si nosotros entendiéramos que cuando no tenemos ciertas cosas no es la culpa de Dios,
sino la nuestra, aprendiéramos a enmendar y a ajustar ciertas... Una que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y fue la disonancia espiritual. Creo que es una de las cosas que más estamos viviendo en estos tiempos. Dice que le rogaba. Lo interesante es que la palabra allí rogaba es parakeleo. Es la parakeleo, que es una palabra griega. Griego. O sea que de la misma manera que el Espíritu Santo constantemente nos está empujando a entrar a la abundancia, a soltar muchas cosas que nos están deteniendo y esa disonancia espiritual existe, no nos alineamos a lo que el Espíritu Santo está tratando, a que el Señor nos empuje y nos lleve a un lugar en específico. Sí, en otra El problema de ese hermano mayor era que no dejaba de compararse con el otro hermano. Mírame a mí, míralo a él, mírame a mí, míralo a él. Y la Biblia dice que nunca haremos lo que hay detrás de esa persona. Claro. Tú no lo ves. ¿Cuántos años tienes tú, pastor mayor? Desde jovencito, desde adolescente. Probablemente empezaste, fue lo primero que hiciste, porque tu papá fue un hombre de negocios. Sí. Entonces, fíjate, digamos que una persona ve, lo ve a él y ve que es un hombre próspero, y de inmediato como es un hombre muy próspero, pero de inmediato van a decir, ¿por qué es pastor? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Y comienza una persona a compararse con alguien sin saber el contexto o el background. Él lleva toda su vida trabajando en los negocios, ¿verdad? Entonces, estás comparándote a una persona sin tener el conocimiento fidedigno del contexto de esa persona. Pero esa comparación, el daño que siempre va a ser tenía para el hijo que regresó. Él tenía para el hijo que estaba en casa. Y para 7 más. Sí, exactamente. Entonces, pero sin embargo, su comparación era lo que lo limitaba a él. Y desafortunadamente muchas personas, vainas como dicen aquí, y comienza a entender que hay un plan realmente grandioso y glorioso para sus vidas y que su razón de buscar de Dios no es para que me dé lo que alguien más tiene, sino que su razón de buscar de Dios es porque Dios, yo quiero lo que tú tienes. Ahí es donde su vida cambia, y ahí es donde se conecta, y ahí es donde vive una vida completamente diferente. Eso, como dice Pastor Mallorquín, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe? Yo estaba viendo dentro de los bloqueos a la plenitud de Dios, fue realmente la autocomplacencia. La gente busca complacerse ellos, servirse siempre para él. Pero el hijo mayor tenía que decir, papá, ¿qué es lo que tú quieres? Exacto. ¿Tú quieres que yo entre? Yo entro. Si tú quieres que yo entre, yo entro. Pero él no podía hacer eso porque él estaba enfocado en lo que él quería. Dios quiere. Por eso dice, no digas viajaremos, no digas hago esto. Si Dios quiere, ya eso desapareció. Dios quiere para ti. Eso es lo que a mí me gustaría. Que es la que la serpiente hizo con Eva. Le dijo, come de esto. Diario llevamos. El hijo mayor tenía que decirle, ¿qué es lo que tú quieres, papá? Yo quiero esto. Pues te voy a complacer, pues si tú eres el jefe. Y el ejemplo que pusiste, ¿no? Quiere que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Eso. Ahí se abrió los cielos, venga. Él estaba tan ofendido, podemos decir que él estaba tan ofendido que no le permitía poner. Tú reaccionas y te enojas. Entonces tú le das paso a una irracionalidad. Claro. Ya no te entra nada, ya no entiendes nada. Haces el ridículo. Ya sí, y violas. Nuestras emociones tomarán control de nosotros. Sí. Y cuando las emociones toman control de ti, hay gente que ha cometido hasta asesinatos y se ve en una cárcel porque le dio rienda suelta a una emoción tóxica en un momento dado. Como lo hizo Moisés, golpeó la roca, fue un golpecito, Señor. Yo he sido buena gente, sí, pero la dañaste. Oye, mató al egipcio, le costó 40 años de cárcel en el desierto. Exacto, y después viene Kitiplá y le da a la roca y le costó la tierra prometida. Esa es una lección. Espérame. Oye, la bronca está en que solamente tenemos ese récord de dos casos. Algunos llevan como 50, mano, y no aprenden. Sí, claro. Llevan como 50 arranques al año, hijo. Bueno, metemos la pata cada rato. Muy bueno, muy bueno. Entonces, nuestro papel como siervos de Dios es aprender a vivir en abundancia y prosperidad. La primera es
¿Por qué el libro de Enoch y el Evangelio de Tomás no se habla en la iglesia? Personalmente son libros que aportan mucho a la iglesia. ¿Por qué se han marginado? Porque son lo que son considerados apócrifos, ¿verdad? Son libros que aunque contienen, y yo soy de los que promueve que sí se usen para estudiar, porque contienen un alto valor histórico y contextual histórico. Entonces, pero no cayeron dentro del canon de los libros inspirados. ¿Ok? Los libros inspirados que jamás podía contradecir, porque Dios no se contradice. Entonces, ¿qué pasa? Estos libros, a pesar del gran valor que tenían, no pasaron por ese filtro, ¿verdad? Si fueran herejes, fueran libros que contradicen todos los conceptos bíblicos. Pero ese es el libro que acaban de citar, el libro de Enoch. A mí me encanta, porque te da cosas, pero no pueden ser utilizados como doctrina. O sea, no era aquí dice el fundamental. Exacto. Y si un principio o principios que se fomentan, pero no se fomentan en ninguna otra parte de la Biblia, entonces espérame tantito. A lo mejor son buenos libros, buenos temas como los libros que se escriben hoy en día. Hay gente que escribe basura. Al que tiene madurez, ¿ok? Al que tiene madurez, se puede leerlo, pero no puede cometer el error que cometen la gente que no tiene madurez en base a los libros apócrifos. Incluso son capaces hasta de ir a pelear con sus pastores y desafiarlos, porque en el libro de Enoch el pastor te dice, pero muchacho, tú eres loco. Entonces, ahí es sí. Aquí en Dominicana decimos, tú eres loco, te gira el casco. Sí. Cabe. Ok, pastor, tenemos otra pregunta aquí en las redes sociales. ¿Celebran la Navidad? Absolutamente. ¿Qué es la Navidad? Navidad quiere decir natividad. Quiere decir el cumpleaños del nacimiento de Jesús. Tú celebras tu cumpleaños y tú eres un poquitito menos importante que Jesús. Yo celebro mi cumpleaños y somos un poquitito más insignificantes que Jesús. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús? Y yo, como nací el 31 de diciembre, y todo el mundo celebramos mi cumpleaños. Pero soy un poquito menos importante que Jesús. Un poquito. ¿De dónde viene todo este show de la Navidad? Viene de unos escritos de un libro de los cuales ese hombre se retractó y escribió un libro, La Navidad Revisada. ¿Ok? De ahí viene todo esto. Este hombre tomó todos los aspectos de la Navidad y comenzó a unirlos al paganismo. ¿Ok? Él comenzó a interpretar todo lo de la Navidad con el paganismo. Con actos de paganismo de otra vez cosas que tampoco están en la Biblia. Claro, entonces esas son opiniones. Claro. Entonces es como los famosos videos de brasileños de YouTube donde interpretan a los Marvel characters, a Burger King y todo, y dicen que esto es diabólico por esto, y ¿cómo se llama? Spider-Man hace el símbolo del diablo cuando dispara la cosa. Todas esas son babosadas ultrasónicas, ¿ok? En mi tiempo era escuchar las canciones al revés y a ver lo que se oía, y entonces eso era un mensaje subliminal. Y todo lo que yo oía era... Entonces, ¿oíste eso? ¿Oíste lo que dijo? Dijo bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Se está acordando. En vez de Tanzania, dijo Satanaía. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas son babosadas. Todas esas son tonterías, perdónenme, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y estamos llenos del Espíritu Santo? Levante la mano. Bájenla. ¿Cuántos nos criamos con arbolito? Adiós, entonces, ¿cuál es el show? Tengo el arbolito. Arbolito. No, es que el problema está, siempre va a ser lo mismo. La única gente que le pone atención a querer fomentar ese tipo de ideologías al mundo cristocreyente es gente que no está ocupada ganando al perdido. Ah, claro. O sea, cuando tú como iglesia, como familia espiritual, te desvías de hacer la gran comisión, o sea, esa es la chamba que tenemos. Todas esas otras ondas y rollos psicológicos. Exactamente. Lo único que hacen es la gran confusión. Y en su gran confusión andan hablando, como dicen ustedes aquí, cualquier disparate y cuanto rollo que se les viene
cuando lo único que tenemos que hacer es, oye, si yo pongo un arbolito y invito a mis vecinos, es más factible que vengan a una casa normal a que lleguen, porque no tengo arbolito, no tengo nada y que no celebro Navidad, y ahora invítalos a que vayan a tu casa a hablarles del Señor y decir, no, hombre, esta persona está bien pirata. Pero te voy a decir una cosa, todavía te diera tu grandísima gana. Así es. De no poner, porque no te nada, gusta. pero no salgas a condenar a la gente que lo hace. Exactamente. Porque Pablo decía, y esto lo digo por vía de concesión y no de mandamiento, hasta el apóstol Pablo sabía hacer una distinción entre su opinión y la opinión de Dios. Exactamente. Entonces hay mandamientos en la Biblia que no podemos violar. Claro. Y en la Navidad, celebrar Navidad o no es uno de ellos. Entonces, si usted tiene una concesión, si usted tiene una opinión. Si usted tiene entonces usted la puede dar, pero no condene a nadie. Oye, como lo que decía Pablo, ¿no? De que yo prefiero ser soltero. Exacto. O sea, era una preferencia. ¿Cuántos quieren ser solteros como Pablo? No, hombre. Dios sabe que no podemos, hijo. Entonces, pero vuelvo a repetir, era lo que dijiste, era una opinión que Pablo tenía y que él la compartía, pero la compartía siempre como lo que era su opinión. No era un mandamiento. Y hoy en día, y hace 10 años, y hace 30 años, y hace 50 años, es la misma tontería pasada de generación en generación de personas que comparten sus opiniones como si fueran doctrinas. Y quiero que sepa que hoy hay plataformas para todo el mundo. ¿Sí? Y en siendo disparate, toda la gente lo está exponiendo. Y quieren desafiar, ¿verdad?, a los hombres que tienen 40, 50 años predicando el evangelio, que tienen el conocimiento, que tienen la experiencia. Y porque nadie hoy no se ven los rostros, claro, ni se ven los frutos. Entonces, el último que hizo un video en contra de la Navidad es un tipo que jamás en su vida ha ganado un alma y que tiene 6 meses andando con el Señor, no sabe nada. Por eso es que dice, no puede haber neófitos para que no caigan en la condenación del diablo. Y hay muchos neófitos predicando hoy en día, hay muchos neófitos utilizando las redes sociales, hay muchos neófitos hablando tonterías. Ojo, ahora se va a hacer más prevalente eso, porque ahora el hecho de que tú te metes a YouTube y puedes escuchar cualquier prédica de cualquier tema, tú pones un tema y te salen 20 gentes y puede ser un pelado que no tienen la menor idea, pero la gente se va con la finta y la gente comienza a ponerle atención a gente que, como menciona el Bishop, es neófita, que realmente no tiene profundidad de conocimiento ni en la palabra ni en los principios de Dios. Te voy a tirar una peor. Aquí hay un video, ¿verdad?, de un pastor que tiene 50 años en el ministerio, conoce la palabra, ha pastoreado 17 iglesias, ha aconsejado y ha ayudado a miles de personas, pero su video no es tan bonito. Y de repente viene este carnú, ¿verdad?, que no sabe nada de ministerio ni nada, pero tiene un grupo de edición, porque el tipo lo que hacía era que bailaba desnudo frente a las cámaras. Entonces la gente, tú ves que el pastor de experiencia tiene 8 views y el otro tiene 500,000 en tarado que no tiene la menor idea con la cabeza en el sobaco. Exacto. Es lo que te digo. Y la gente se siente autoridad porque tuvo 500 views, ¿no? Mira esto. Yo llevo 35 años predicando este evangelio a las naciones de la tierra. Y un tipo que no ha hecho nada hace un video en mi contra. Y la gente hace ese video viral porque es un buen chisme. Pero porque yo estoy predicando a Cristo, no, ya sé la palabra, vamos a dejar la palabra por allá. Pero nosotros los cristianos queremos el chisme. El entretenimiento, el morbo, las cosas. El humanismo está hasta en eso. Usted sabe que tenemos que ser radicales y realmente con nuestros principios. Pues tú te vas a un país musulmán a decir que tú eres cristiano y que tú quieres imponer una tradición, te ahorcan. Te ahorcan. Entonces nosotros, ese humanismo sacó la Biblia y la oración de las escuelas aquí. Y detrás de todo eso, lo que hemos visto, que es un movimiento temprano comunista, que es algo que lo quieren llevar ahora. Pero te dicen que no digas feliz Navidad,
Felices fiestas. Felices fiestas. Qué buen punto estás haciendo. Lo que detrás de eso, lo que hay realmente son esas líneas generales que están buscando, ¿verdad?, tomar control de las culturas y de las tradiciones. Fíjate qué interesante lo que tú estás diciendo. En este último año nosotros vimos una sociedad levantarse en contra de la familia nuclear. Vimos una sociedad queriendo destruir la historia de este país, villanizando a los padres de esta patria, queriendo destruir el patriotismo, queriendo destruir la iglesia cristiana. Yo quiero que ustedes sepan que hoy en día el Partido Demócrata está considerando declarar la iglesia cristiana como fascista, porque somos gente que no aceptamos muchas de las cosas que tienen que ser aceptadas en esta sociedad. Entonces, que es muy buen punto lo que está haciendo Pastor Juan, porque todo esto, como dijo Pastor Mallorquín, está amarrado. Todo esto es moviéndose a recuerden que los comunistas no quieren ni Navidad, ni historia, ni patriotismo, nada. No quieren nada de eso. Nada que vaya en contra de su filosofía. Claro, nada el Dios tiene que ser el Partido Comunista, eso es todo. Nada tú que lo das rete. todo por ellos. Es tiempo de orar más que nunca, como decía claro que sí. Mallorquín, y el discernimiento ni hablar. Es Claro que tiempo sí. de ponerlo Claro que sí. de manifiesto. Hay una pregunta más, Pastor, que viene a través de la plataforma de Facebook, y es de Joaquín Seijo. Él dice: ¿cómo debemos prepararnos con la palabra los nuevos cristianos para encontrar a Dios? Los nuevos creyentes para encontrar a Dios. No hay que prepararse en la palabra. No. La palabra puede estudiarse y tú la estudias cuando quieres brindarla, pero cuando tú vas a utilizar la palabra para tener comunión con Dios, tú no tienes que estudiarla, tú tienes que discernirla. Tú tienes que alimentarte de ella. Entonces hay un problema cuando no sabemos hacer la distinción, porque entonces abrimos la Biblia y en vez de nutrirnos, estamos más bien tratando de descifrar y de ponerle en un contexto de cómo la vamos a dar. Nosotros los pastores tenemos ese tiempo donde estudiamos la palabra para brindarla, pero tenemos otro tiempo donde la palabra es nuestro alimento y nuestra unión a Dios. Entonces, para crecer en el Señor, mi recomendación, ya que dijiste que era un nuevo creyente, léete los primeros 5 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, y luego léete los primeros 5 del Viejo Testamento, y cuando ya tú te hayas leído esos 10 libros, tú vas a ir por el camino más o menos correcto, te vas a sentir que estás fortalecido, pero no lo estudies, más bien disciérnelo, cómelo, y ora, y conecta con Dios de acuerdo a la luz que vas a recibir a través de esa palabra. Lo que está diciendo el Bishop es algo bien importante a todos esos nuevos creyentes, porque la Biblia dice en Pedro hablando, dice que debemos de desear la leche de la palabra como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir ahorita el Bishop de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento y luego los primeros 5 son fundamentales, son las ABC, es esa leche que te va a nutrir, vas a tener una perspectiva de Jesús correcta, vas a tener una perspectiva fundamental de los principios de Dios, y esas cosas te van a ayudar a poder tomar los siguientes pasos. Así que es excelente. Esto es muy importante decirlo, porque nos asombraríamos saber la cantidad de cristianos, entre comillas, maduros, que no se han determinado, no se han detenido a hacer eso que dijo el pastor, leer 5 y 5, 10 nada más. Y volvemos atrás, volvemos a lo mismo, de que muchos nuevos creyentes, como tienen tanto acceso a conocimiento en las redes hoy en día, están recibiendo el alimento erróneo. Porque se meten a las redes a tratar de aprender sobre los gigantes del capítulo 6 del libro de Génesis, y cuando tú vienes a ver se confunden, no saben de qué se está hablando, porque hay mucho acceso en las redes a temas que no son apropiados. A opinión humana. Sí, y temas que no son apropiados para ellos. No. Es que ¿de qué te sirve? Es como tratar de darle un bistec a un bebé de 1 año. O sea, no es que no se lo pueda comer, lo vas a matar, le vas a dañar
dañar todo su sistema digestivo. Y como yo les decía a los jóvenes aquí ningún joven me lee Cantar de los Cantares. Todo el mundo lee Apocalipsis. Pues en Cantar de los Cantares dice, déjame prenderme de tu cuello, morena. No. Yo les digo siempre, los jóvenes siempre por donde quieren que anden pitando y aplaudiendo, por favor. Bueno, estamos a esta pregunta de Jessica Valenzuela Ayala. Dice, ¿qué opina de los grupos bíblicos donde se habla de la palabra de Dios y utilizan malas palabras? Pero ¿cómo es el asunto? Dice, entre el estudio, los participantes se dirigen unos a otros con palabras antisonantes. Wow. Bueno, depende también del país, porque a veces del país, del contexto, a veces son palabras malas en un lugar y en otros no. A mí me sucedía en la escuela en CFNI en Dallas, Texas, cuando yo les predicaba a los hispanos, que yo decía cosas y se asombraban. Y es que hay cosas que en un lugar es malo y en otro no lo es. Puede que sea esa la situación, no digo que así sea. Sí, que hay que pensar en todo lo bueno, pastorito. Estamos en Colombia, estamos los dos en Cartagena y estábamos en el green room y estaba el pastor Joe Rosa, la leyenda urbana. Joe Rosa. Y estaba molestando y estaba dando carrilla y en eso se para la mamá de Maripao, la pastora Maripao. Él le dice, voltea con ella, ya déjate de pendejada. Ahora, eso me bendijo a mí mucho, ¿no? Esa señora de edad. Eso es fuerte. Porque como mexicano eso suena fuerte. Pero para ellos era como déjate de estar vacilando, de tonterías, de lo más natural del mundo, ¿no? Se para la señora y dice, ya déjate de pendejadas. Entonces, yo estaba tirado de la risa escuchando a la señora. Y es otra vez, es que es lo que es fuerte en un país no es tan fuerte en otro, no tiene la misma importancia. Ahora vámonos, como dicen los americanos, a play devil's advocate. Vámonos del otro lado, si realmente están hablando malas palabras. Hay que recordarles a ellos lo que dice la Biblia en Santiago, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, que con la misma lengua que bendecimos a Dios no podemos maldecir a los hombres. La Biblia dice que no puede haber maledicencia en nuestros labios. Y nosotros tenemos que tener, el que habla la palabra tiene que tener el restraint, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El control. El control. Dice que el espíritu sin rienda no es bueno. Tiene que tener el control. Aún nos emocionemos y nos apasionemos. Y porque Pablo mismo decía, yo soy tosco en hablar. Y por ejemplo, cuando yo le hablo a los hombres, le hablo bien tosco, ¿verdad? Porque el contexto. El contexto, claro. Pero si tú estás en un lugar donde no es apropiado hablar tosco, como decía el pastor Mallorquín, hablamos a calzón quitado, no debes de hacerlo. Porque entonces lo estás haciendo mal, ¿verdad? Entonces tenemos que y obviamente cuando tú hablas de un grupo de personas que están hablando la palabra, estamos hablando de personas que probablemente no son diestros en predicar a las personas o en ministrar. Son personas con opiniones y son personas que tienen un nivel espiritual no ministerial, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando se nos cede un espacio y nosotros hacemos que la palabra de Dios sea ignorada por hacerlo mal. Por ejemplo, dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y a veces sacamos la espada, que es la palabra, y le cortamos la oreja a la gente por no tener la manera correcta de utilizarla. Y descrédito, trae descrédito, yo pienso, que a la palabra. Sí, una persona que tiene el honor de predicar la palabra de Dios, que ha costado tanta, ¿verdad? Costó la sangre de nuestro Señor. Mira que dice el apóstol Pablo, pero ahora dejad, en Colosenses 3:8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. O sea, una contradicción
de una misma fuente, como decía el bicho, estar bendiciendo a una gente y diciéndole tarado o palabras ofensivas. Una persona estúpido. Fíjate cómo el apóstol dice, ustedes lo dejan. O sea, es tu decisión. ¿Verdad? Es tu decisión. Claro. Usted sabe, usted tiene que poner cuchillo en su garganta, como dice la Biblia. Usted tiene que ponerse ciertas control en su manera de hablar, ¿verdad? Hemos pasado un tiempo de mucha sabiduría, pero ya producción nos está diciendo que tenemos que hacer la última pregunta. Y antes de eso, quiero decirle a Vivi Vázquez, que hizo una pregunta muy interesante, que la respuesta a esa pregunta sobre la cobertura espiritual está al principio del programa. Así que tú le das un poquito para atrás y tú vas a escuchar todo lo que dijeron los pastores al respecto. Pero Diana Giraldo hizo otra pregunta y dice, que es la última, con esta despedimos. Pastor, ¿por qué hay cristianos más atacados por el diablo que otros? Bueno, primero que todo, esa es tu apreciación, ¿verdad? El enemigo ataca en diferentes maneras, claro. y los ataques del enemigo son muy apropiados de acuerdo a la persona. Entonces a veces no nos damos cuenta que el hermano que pensamos que está siendo menos atacado, a lo mejor está siendo más atacado que nosotros. No obstante, hay una razón específica por la cual el enemigo ataca a los individuos, y es la asignación, ¿ok? El enemigo es un militar, o sea, él es el reino de las tinieblas está organizado como un ejército. Entonces, ellos no andan tratando de detener a algo que no es una amenaza. Por ejemplo, Jesús pasa 30 años trabajando en la carpintería de su papá. Todo el mundo conocía a Jesús, el que hacía las mecedoras y las cunas. O sea, el tipo era un carpintero. Pero de repente recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién se le aparece de inmediato? Satanás. A tentarlo, a coartarlo, a desviarlo. Entonces fue un ataque directo. ¿Por qué? Por la unción que él acababa de recibir. Lo único que diferenciaba a Jesús, que estaba trabajando en la carpintería de su padrastro José, y Jesús, el que se levantó de las aguas del Jordán, era la unción que había caído sobre él, que lo llevaba a ser efectivo en su asignación. Y Satanás lo confronta por 40 días. Y lo siguió confrontando, obviamente, a través de muchísimas cosas. Lo trataron de derricar por un barranco, lo perseguían, trataban de tergiversar lo que él decía, y todo era por la asignación que él tenía. Y dice la palabra, heriré al pastor y serán dispersadas. El diablo sabe que le tira a las cabezas. Exacto. A los que dirigen. Por eso dice la Biblia que oremos por vuestros pastores. Claro. O sea, los pastores necesitamos mucha cobertura, mucha oración, porque siempre estamos enfrentando situaciones que se nos oponen, ¿verdad? Para ser efectivos. Es más, podemos casi determinar la magnitud de tu asignación por el ataque previo a ella. Podemos casi determinarlo. Ahora, no siempre podemos identificar toda la asignación en nuestros términos, porque a veces no nos damos cuenta que la asignación de mucha gente no es tan pomposa. Por ejemplo, ponemos a Simeón y a Ana, que estaban en el templo. ¿Cuál fue la asignación de ellos? Fue profetizar sobre la criatura. Ellos pasaron toda la vida esperando ese momento. Entonces, mucha gente, quizás el que no entiende sobre asignaciones eternas y divinas, diría, oye, pero esa gente desperdiciaron la vida. No, ellos estuvieron en el lugar que Dios los plantó para hacer la obra y la asignación que Dios le dio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque entonces la gente dice, pero mira, tanto que fue atacado a mi papá, pero al final no hizo nada. Pues tú no sabes. No, porque hay otra área, Bishop, y es las revelaciones. Pablo dijo, a causa de las revelaciones. Tú puedes tener una pero gente... eso es parte de la asignación también. Claro, pero una revelación espiritual, por ejemplo, como la de Ana y de Simeón, era una revelación del reino, de que Dios iba a estar en carne en la tierra. Imagínate tú qué revelación más grande. ¿Cuánta oposición seguro? Y el mismo Pablo dijo que a causa de las revelaciones venía un demonio que a él lo trataba de detener. Un aguijón. Dice un aguijón. Y enfrentó ese aguijón. Sin embargo, vemos que era causa de revelaciones. Así es.
Así es. Poderoso eso. Así Pero él mismo dice cosas como... Entonces quiero dar el otro lado de esta monedita. No. Porque él mismo dice que él era tosco al hablar. Entonces Pablo tenía una autoridad extraordinaria, porque como no lo estaban viendo y no estaba... Pero él escribía y podía sacar pecado de una iglesia. Pero cuando estaba ahí en persona, la forma en que él trataba la cosa, la forma en que manejaba, aparte que dicen que era petizo y feo, el ingrato. O sea, tenía cero gracia al verlo. La gente le dice, Revelaciones de daban Pablo. ganas de golpearlo. Es que es un seminario acerca de eso. Lo veían y daban ganas de golpearlo. Imagínate, pobre tipo. El aguijón de la carne, pues bueno. Pero el punto a tratar es que es lo que quiero. No me gustaría que cerráramos sin que la gente entendiera. No todas las asignaciones son plataformas de multitudes. Eso. Que es lo que todo el mundo dice, ok, el hombre que hace milagros y viaja por el mundo predicando a las multitudes. No todas las asignaciones son así. Por ejemplo, uno de los hombres más respetables, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, para no contextualizarlo en una específica fecha, fue Watchman Nee. Y Watchman Nee pasó 20 años preso escribiendo libros que literalmente formaron el carácter del pueblo de Dios. Entonces, si una persona no sabe de asignación, dice, ese tipo falló. No falló. Cumplió exactamente con lo que tenía que cumplir y se fue a recibir su recompensa. Oye, pero bien rápido, déjales doy el otro lado de la moneda. De que hay mucha gente que le llama ataque al enemigo a estar mete y mete la pata. Bueno. Entonces, sí, pero es que hay mucha gente, y quiero ser bien claro, el hecho de que tú estés metiendo la pata al diario no es que el enemigo te está atacando, es que desafortunadamente o aprendes a tomar mejores decisiones o seguirás repitiendo los mismos golpes. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Amén. Angeli. Claro que sí. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Si podemos orar primero por nuestro país, ¿verdad? Por todo esto que tiene que ver con las elecciones y que tiene que ver con nuestro gobierno, ¿verdad? Y que al final sea lo que el Señor, se haga la voluntad del Señor. Y Amén. También orar por aquellos cristianos, ¿verdad?, que a lo mejor están pasando por una situación y que para tener esa fe de seguir creyendo y perseverar. Claro. Y voy a orar muy especialmente también para que Dios les dé un espíritu navideño, para que ustedes puedan relajarse con sus hijos, con sus familias. Disfrutar. Si quieres arbolito, bolita, ponlo. Si no, no pongas nada. Pero gózate con tus hijos, gózate con tu familia, pasa un buen tiempo. No le hagas caso a nadie, visita a quien te dé tu grandísima gana, que por eso eres libre. Yo sé que hay muchos demonios políticos tratando de coartar las navidades. Todo lo que quieren es hacer un daño a algo tan importante como son las navidades, y por eso voy a orar también. Padre, gracias por los Estados Unidos de América, Señor, y sé que esta oración se extiende al globo terráqueo, porque muchos cristianos están orando alrededor del mundo por las elecciones de este país, sabiendo que estas elecciones influencian el mundo entero. Oramos para que se haga tu voluntad en ella, y pedimos, Señor, que todo el que está siendo aún afectado por esta pandemia, Señor, y las cosas que han venido a causa de ella, que tú extiendas tu mano y los bendigas de una manera especial. Padre, oro en este momento para que todo aquel que escuche el sonido de mi voz, que está atravesando por circunstancias adversas, reciba una visitación tuya, y que en el nombre de Jesús tú los sanes, los restaures, los levantes y los bendigas en el nombre de Jesús. Y de igual manera, Padre, oro por un espíritu navideño, Señor. Oro para que la gente pueda regocijarse con sus familias. Oro para que en el nombre de Jesús tú permitas que este sea un tiempo maravilloso y que sea la antesala del mejor año que hemos tenido hasta el año venidero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos los pastores que estuvieron aquí con nosotros y a todos los que obviamente nos escucharon y nos vieron en el día de hoy. Nos despedimos de su programa favorito. Este es tu día.